Ezequiel capítulo 28, versículo 11 en adelante, dice la palabra del Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbúnculo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Señor, te pedimos que esta palabra, Dios, nos direccione. Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine para entender tu palabra, Dios. Espíritu Santo, toma el control. Señor, háblanos. Señor, dirígenos. Señor, que yo sea un instrumento útil en tus manos, Dios. Señor, obra de manera especial en cada vida, en cada corazón esta mañana. Muchas gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. El rey de Tiro era una ciudad antigua en el oriente, y era una ciudad fenicia muy rica en comercio. Era una ciudad muy poderosa. Y entonces este hombre, ahí llegaba mucho comercio y esta ciudad se fue enriqueciendo. Y el rey de Tiro se enriqueció tanto y creció tanto que se creyó como Dios. Este hombre, el orgullo, la vanagloria, el poder que tenía, lo engrandeció tanto como Dios. Y el orgullo alcanzó su máxima expresión en este hombre, su máximo grado. El orgullo alcanzó su máximo esplendor. Por eso, a los que toman notas del título del mensaje hoy de parte del Señor, Dios nos dice en esta mañana: conserven la humildad, dice el Señor. Porque este hombre se llenó de orgullo. Este hombre se olvidó que Dios es el que bendice, que Dios es el que enriquece, que Dios es el que engrandece. Escúchame, todo proviene de Dios. Toda bendición proviene de lo alto. Y el rey de Tiro se enorgulleció tanto que se creyó Dios. Él era una divinidad para su pueblo. Era una divinidad. Y entonces, cuando uno lee el capítulo 28 de Ezequiel desde el versículo 1, se da cuenta de todo lo que ese hombre empezó a hacer. Pero Dios quiere hablarnos hoy a través del versículo 11. El versículo 11, este capítulo 28 del versículo 11 en adelante, deja ver claramente el trasfondo y la razón por la cual
el orgullo del rey de Tiro. Porque atrás de todo este orgullo del rey de Tiro estaba Satanás. Estaba orquestando todo esto. Porque el orgullo proviene de Satanás. La prepotencia proviene de Satanás. La rebeldía proviene del diablo. Él es el padre de mentiras, de las rebeliones. Y por eso, a través de este versículo en adelante, muchos exégetas, muchos intérpretes de la palabra y teólogos han determinado, han estudiado y escudriñado la palabra de que atrás de todo esto estaba Satanás y que en gran medida Dios le revela a Ezequiel la caída de Lucifer, la caída del diablo. Y él anda en este tiempo como león rugiente buscando a quien devorar. Y usted y yo no somos ajenos a sus ataques. Por el contrario, el pueblo de Dios es el objetivo más grande que él tiene para destruir. Y aquí una de las armas poderosas que él usa es el orgullo. Por eso Dios esta mañana dice, conserven la humildad. No permitas que tu corazón se llene de orgullo, dice el Señor. El diablo está atrás de todo esto, atrás de este hombre. Escúcheme, el deseo de Dios siempre ha sido bendecirnos. El deseo de Dios siempre ha sido prosperarte. El deseo de Dios siempre ha sido de que te vaya bien, que nos vaya bien. Dios no nos creó para que nos vaya mal. Dios no hizo la creación para que la creación se perdiera. No, Dios la hizo para que fuera fructífera y creciera. Y cuando crea al hombre, lo crea a su imagen y a su semejanza. El carácter de Dios es bueno. El carácter de Dios es bueno. Él es Dios todopoderoso y siempre quiere llevarnos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Ciro descuidó esto. Perdón, el rey de Tiro descuidó esto. Este hombre, cuando vio que había crecido, dijo, todo lo he conseguido por mi propia fuerza. Dios quiere hablarte esta mañana, porque Dios te va a llevar a niveles altos. Pero tú tienes que entender que el que te lleva a esos niveles es Dios. Que lo que Dios haga contigo no es por causa de tu sabiduría, de tu conocimiento. Escúchame, ni siquiera porque tú le sirves, es por causa de su misericordia. Atrás de la rebelión y del orgullo está el diablo. Porque Dios siempre ha querido bendecir a los que caminan con Él. Siempre Dios ha tenido dentro de sus planes bendecirnos. Yo no sé si tú aún no has sido bendecido, pero el hecho de que estés aquí ya es la más grande bendición. El hecho de que tu familia, de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida es la mayor de todas las bendiciones. ¿Sabes? Pero en el corazón del hombre, desafortunadamente, Satanás ha implantado el orgullo. El corazón del hombre es impetuoso. El corazón del hombre es engañoso, dice la palabra. El corazón del hombre y muchos hombres, cuando son bendecidos, su corazón se llena de orgullo, de prepotencia, y desconocen que atrás de ese orgullo y esa prepotencia está el diablo. Él usa todo eso para engañar a los hombres y hacer que estos se rebelen contra Dios. Mire lo que el Señor le dice al rey de Tiro. Viene una revelación al profeta Ezequiel y le dice, levántate, endecha, levanta endecha sobre el rey de Tiro, y le así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Este hombre podemos comparar como cuando Dios le dice al diablo, ¿no te has fijado en Job, varón perfecto y recto? Es lo mismo lo que está hablando Dios del rey de Tiro. Era el sello de la perfección.
Pero escuche, es que Luzbel era el sello de la perfección. Era hermoso, dice la Biblia. Y empieza a decir las características. ¿Sabe? Cuando Dios nos va a bendecir, escúcheme, con su poder y su misericordia, Dios da más de lo que usted y yo pensamos o necesitamos. Dios nos lleva más allá de donde nosotros creemos y hermosea nuestra vida. Escúcheme, Dios es perfecto y cuando Dios decide bendecir a alguien que le cree, nada lo detiene en sus bendiciones. Y aquí está hablando de este hombre donde Dios le manda a decir, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Y dice en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Por eso es que hablamos de que no habla exactamente del rey de Tiro, sino de Satanás, por los lugares sobrenaturales que nombra aquí. Porque es que el trasfondo de toda rebelión, atrás de toda rebelión, atrás de toda insubordinación, atrás del pecado, de toda desobediencia, tiene las manos el diablo. Entonces le está diciendo, todo esto que está haciendo el rey de Tiro es provocado por el diablo. Por eso usted y yo tenemos que tener cuidado con la rebeldía. La rebeldía es satánica. El oponerse, escúchame. La Biblia dice que nos sujetemos a toda autoridad. Hijos rebeldes que no se sujetan a sus papás. Rebeldía. La iglesia tiene que entender que toda autoridad es delegada por Dios. Y empieza a describir cómo era. Porque Dios todo lo hace perfecto. ¿Cómo era el rey de Tiro? Pero también cómo era el diablo. Eras el sello. Eras hermoso. Con sabiduría. Con todas esas características en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa. Era tu vestidura de cornerina, topacio, jaspe. Empieza a nombrar todas las piedras preciosas más valiosas que existen. O sea, había una hermosura porque Dios no es limitado. Nuestro Dios tiene el poder para bendecirnos de cualquier forma. No es sino que usted y yo le creamos. Y si usted y yo no hemos recibido la bendición, pero estamos caminando con Dios, Él nos va a bendecir. Escúchame, hay cosas que tú estás necesitando de parte de Dios. Y Dios lo sabe. Pero hoy Dios te dice, ten cuidado porque te voy a bendecir. Que tu corazón no se enaltezca. Que tu corazón no se llene de orgullo. Porque el enemigo, anda atento a ver a quién bendice el Señor. Está el Señor moviéndose. Porque Satanás sabe que Dios es bueno. Porque él sabe que Dios es misericordioso. Porque él sabe que es un Dios perdonador. Él lo conoce. Por eso la iglesia debe entender que Dios te quiere bendecir. Pero que tu corazón tiene que estar siempre en humildad. Siempre. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 1. El apóstol Pablo. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo del 1 en adelante, dice el apóstol Pablo, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y dice, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre. Y vuelve y dice, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé.
Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Y dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me apreté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Escucha, iglesia, Dios quiere bendecirte. Dios tiene el poder de llevarte más allá de donde tú y yo pensamos. Y Dios a su iglesia, por ser el cuerpo de Cristo, cada uno tenemos una función dentro de la iglesia. Y Dios en su misericordia permitirá dones de hablar en lenguas, poderes para orar milagros, dones de sanidad, revelación, don de profecía. Dios quiere, escúchame, Dios quiere empoderar a la iglesia. Pero muchas personas cuando reciben la bendición de Dios, cuando Dios los usa de manera especial, cuando oran por un enfermo y Dios los sana, cuando Dios les muestra, cuando Dios les revela, se enaltece su corazón. Se enaltece su corazón. Y creen que son dioses. La iglesia tiene que entender que los dones provienen de Dios. Escúchame, lo que Dios te ha dado, el don y el talento, no es porque tú te hayas esforzado. Por eso traemos al rey de Tiro y lo vemos lleno de orgullo. Y Dios deja ver del versículo 11 en adelante que no es otro personaje diferente al diablo atrás de toda esa actitud y comportamiento. Pero trae el Señor y nos muestra el apóstol Pablo. Dígame, ¿quién no se enorgullece por haber ido al trono de Dios? Porque el apóstol Pablo fue quien fue al tercer cielo. Y el apóstol Pablo llegó y había una reunión en el cielo. Imagínese usted entrando al cielo a una reunión en el cielo. Una asamblea celestial. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Fue él. Pero en su humildad y lo que el apóstol Pablo aprendió, dice, no sé si fui yo o no fui yo. No sé si en el cuerpo o en el espíritu. Y él dice, conozco un hombre que fue hace 14 años al tercer cielo. Se cree que en el tercer cielo es el trono de Dios. ¿Sabe por qué fue el apóstol Pablo? Hechos capítulo 14. Libro de los Hechos capítulo 14. Versículo 19 y 20. Dice la palabra del Señor que el apóstol Pablo llegó a Listra. Y el apóstol Pablo y Bernabé, había un hombre que era imposibilitado de los pies, dice el versículo 8. Y dice la Biblia que el apóstol Pablo, viendo que este hombre tenía fe, dieron la orden y él fue sano por el poder del Espíritu Santo. Pero después los quisieron volver dioses. Y dice la palabra del Señor que a Bernabé lo llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio. Dioses mitológicos. Pero cuando un hombre o una mujer de Dios saben que lo que tiene proviene de Dios y no de su poder, entonces ellos dijeron, no somos dioses, esto proviene de Dios. Dice la Biblia en el versículo 19 y 20 que por causa de eso los apedrearon porque después vinieron otros y provocaron una rebelión contra ellos.
Dice entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba como muerto. Y en el versículo 20 dice, pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé. Escúchame. Dios tiene poder para protegernos. Escúchame, a Pablo lo apedrearon tanto que lo vieron muerto. Pero la Biblia dice que al día siguiente ya estaba bien. Dios tiene poder para resucitarte aún de entre los muertos. Cuando tú confías en el Señor y tu corazón no se llena de orgullo. Y por eso Pablo, 14 años después, está diciendo, conozco a un hombre que en vida no sé, que en cuerpo no sé, ni en espíritu tampoco, pero fue al tercer cielo. Pero dice, pero tengo cuidado con mi corazón. No me enaltezco. Dígame, ¿quién no se llena de orgullo si Dios le permite ir al cielo y volver? Pero ¿sabe? El apóstol Pablo está tan persuadido de la necesidad de ser humilde que no se atrevió a decir directamente, yo soy el que fui al tercer cielo. Porque el apóstol Pablo entendió que lo que él había hecho no era por su capacidad, sino por la misericordia de Dios. Iglesia, Dios quiere bendecirte. Dios quiere levantar, escúchame, Dios quiere levantar un pueblo lleno de su poder y de su gloria. Una iglesia que ore por los enfermos y Dios los sane. Una iglesia que ore por el paralítico y Dios lo levante. Una iglesia que ore por el necesitado y Dios bendiga. Dios quiere revelarle a la iglesia cosas que van a pasar. Pero Dios quiere decirte, entiende que lo que tú estás haciendo y lo que tú estás recibiendo no es provocado por tu fuerza, sino por mi poder. ¿Sabe? El apóstol Pablo dice, no me enaltezco, porque para que no me enalteciera, dice el apóstol Pablo, hay un aguijón. ¿Sabe? Hay un aguijón de Dios para los orgullosos. Hay un aguijón que Dios permite en los orgullosos, porque es necesario a veces. Por eso el apóstol Pablo dice, yo fui al tercer cielo y escuché. Yo no sé si Pablo escuchó la voz de Cristo, del arcángel X o Y, del Dios Todopoderoso, pero él dice que escuchó palabras, que fue al tercer cielo. Pero dice que para que no se enalteciera, Dios le ha permitido un aguijón. ¿Sabe? Hay cosas que nos suceden a nosotros cuando le servimos al Señor. Y muchas veces nosotros le servimos al Señor y nos pasan cosas y abandonamos el servicio en la obra. Porque hay cosas que nos suceden, pero ¿sabe? Que yo meditando y ayer Dios pone esta palabra en mi corazón en una escuela y Dios dijo, eso díselo a la iglesia. Porque muchos se apartan del Señor porque viene algo fuerte. Pero aquí Pablo está diciendo para que no me enaltezca. Porque a veces cuando Dios nos da, pensamos que es por nuestra fuerza, por nuestro conocimiento, porque nosotros lo merecíamos, porque es que yo sí soy muy estratega. Y sabe que los estudios dicen, Josefo dice, los escritores del primer siglo y los escritores antiguos dicen que el rey de Tiro, eso era lo que pensaba, que él era un estratega, que él era muy sabio, que él sí era muy sagaz. Y entonces Dios levantó a Nabucodonosor y le dijo, traeré un pueblo más fuerte y más violento que tú. Dijo, y morirás. Y la historia y la Biblia, y cuando uno estudia a los reyes, y cuando uno estudia imperios, se da cuenta que el rey de Tiro muere y no le hacen ceremonia. Y muere y es tirado ahí como en una fosa común. ¿Sabe? Y el apóstol Pablo dice cómo a veces trata Dios con aquellos a los cuales Él bendice.
por causa del orgullo. Muchas cosas nos suceden y nosotros decimos, pero ¿por qué? ¿Qué está pasando? Pero aquí en 2 Corintios el apóstol Pablo dice, me ha sido dado un aguijón para que no me enaltezca, para que yo no crea que lo que estoy haciendo es por mi poder. Escúcheme, el apóstol Pablo hablaba más de 3 idiomas. El apóstol Pablo tenía más de 3 ciudadanías. El apóstol Pablo tenía acceso al Sanedrín. El apóstol Pablo tenía acceso a los reyes, a los emperadores. Y Dios le dijo, según lo que dice aquí la palabra, te he dado un aguijón para que tú sepas cuán mortal eres. Escúcheme, usted y yo no somos más que hombres. La iglesia, no hay dioses como nuestro Dios. El ser humano es limitado. Solo con Dios, solo una iglesia llena del poder de Dios se vuelve ilimitada, llena de su poder, llena de su grandeza, llena de su gloria. Dios quiere llevarte más allá. Dios quiere bendecirte, escúchame. Dios es un Dios que su carácter, su especialidad es bendecirte. Pero muchas personas se enorgullecen por causa de la multitud de sus contrataciones, le dice el Señor al rey de Tiro. Claro, la multitud de sus cualidades, la multitud de sus dones. Dios le había dado todo y hoy Dios le dice a la iglesia, yo soy el que te doy todo. Escúchame, si tú eres un hermano, si tú eres un líder, si tú eres un pastor, que Dios te está usando, que Dios te está llevando aquí y allá, no te enorgullezcas, que es por causa de la misericordia de Dios, no es por tu poder, no es por tu gracia ni por tu favor, es por la gracia de Dios. Los dones que Dios te va a dar. Aquí hay personas, aquí hay hermanos que Dios te hará dones, que Dios tiene dones preparados para dártelos. Dones de revelación, de discernimiento, dones de lengua, de interpretar. Dios te hará don profético. Dios te va a dar, pero no es para que tú creas que los dones provienen de ti y tu corazón se enorgullezca. Y cuando vengan situaciones especiales tienes que entender que muchas veces es para que nosotros estemos aterrizados. Que no le estamos, muchas veces creemos, Señor, yo te estoy haciendo un favor y merezco esto. No, no, por eso le dijo el apóstol Pablo aquí dice, el Señor, Dios, dice aquí el apóstol Pablo en 2 Corintios, que Dios, en el 7, y para que la grandeza de las revelaciones, escuche, para que las grandezas de las revelaciones. Pablo era un hombre que iba para tal lado y el Espíritu Santo le decía, no se meta para allá. Y Pablo iba para aquí, el Espíritu Santo le decía, para allá tampoco vaya. Parece ser que el apóstol Pablo, que resucitó a un muchacho que se cayó de un 3er piso, el apóstol Pablo que levantó un paralítico, el apóstol Pablo que sanaba, el apóstol Pablo que escuchaba a Dios en la misma asamblea de Dios, tenía un problema en una vista. Parece ser que supuraba materia por un ojo. Y ese era el aguijón del que él hablaba. Y dije, pero ¿Pablo enfermo? ¿Cómo así que Pablo enfermo? Pablo dice que le había rogado 3 veces por eso al Señor. Yo no lo vi, pero me imagino a Pablo. En el nombre de Jesús te echo fuera, ¿cierto? Y clamando, Señor. Y el Señor, ¿sabe qué le dijo? ¿Sabe qué entendió después Pablo con el tiempo? Porque el Señor lo sanó. Pero cuando ya el apóstol Pablo entendió, dijo, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. O sea,
para que yo entienda que soy hombre, que no soy Dios, que lo que yo tengo proviene de Dios, que es por la misericordia del Señor. Y el Señor le dijo, dice el apóstol Pablo, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia. Hay cosas, amados, que nos suceden y que van a estar allí, pero que Dios tiene el control. Escúchame, hay cosas que te suceden, que te duelen, que quisieras que Dios la quitara. Pero hay muchas ocasiones, o hay ocasiones de acuerdo a lo que aquí dice la palabra, que Dios te va a decir, bástate mi gracia. Porque mi poder se manifiesta, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Fue lo que no consintió el diablo. Y por eso la rebeldía él la trae al corazón del hombre y el orgullo. Pero Dios hoy te dice, iglesia, conserva la humildad. Dios puede protegernos. Pablo estaba persuadido. El que se enorgullece por causa de lo que Dios le da, dones, riqueza. Dios puede darle riqueza a cualquiera que lo crea. Dios te va a llevar de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, por su infinita misericordia. Escúchame. Pero el enemigo hace creer a muchos que son Dios. Pero la Biblia dice en Lucas 14 que todo el que se enaltece será humillado. Todo el que se enaltece será humillado. Siempre hay consecuencias por causa del orgullo. Dios siempre tendrá preparado un aguijón para solucionar ese problema. Por eso es necesario conservar la humildad. ¿Sabe? Los aguijones de Dios son dolorosos. Dios es el más interesado en darnos en abundancia, en llevarnos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Dios no tiene problema en derramar de su espíritu en nosotros, en revelarnos cosas invisibles para el mundo, en darnos poder y autoridad. De nosotros está nunca olvidarnos de dónde proviene la bendición. De nosotros está jamás olvidar cuál es la fuente de la bendición. De nosotros está nunca olvidar que solo por Dios podemos crecer y podemos ser bendecidos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias esta mañana. Señor, bendecimos tu nombre.